Hola amigos, bienvenidos a ver al Político Animal en su canal de YouTube. Ya saben, si les agradan nuestros contenidos, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para recibir los avisos de nuestras emisiones. Vámonos rápido porque es un largo tema. Hoy 15 de abril vamos a hablar de los partidos políticos y del intento de golpe de Estado por el Estado de Guerrero. Así es que quedémonos para crear cultura política. Quiero agradecer rápidamente comentarios y saludos a Alfredo Bernales, Marcos Pineda, Ani Landa, Adriana Monzón, que nos pidió el tema de hoy, Verónica Hernández, Lourdes Castelazo, Vianela Almanza y en general a nuestros amigos y suscriptores que nos visitan. Muchas gracias y también saben que nos pueden seguir en minds.com, /Omar Cerezo, y todos los lunes en distritalnews.com. Vamos a hablar un poquito sobre el tema que se trató en esa publicación. El tema de hoy es petición justamente de Adriana Monzón y es en un contexto muy oportuno del proceso electoral en México, porque los partidos políticos son el régimen que constitucionalmente permite el acceso al poder en México. Y es importante que hablemos de él, comprendamos su función, utilidad y saber si nos están mintiendo acerca de la organización de la sociedad en un sistema corporativista como vimos en las emisiones anteriores o realmente tenemos un régimen democrático. Arrancamos. A manera de reflexión, hemos de comenzar con esta frase: cada cabeza es un mundo, y no hay nada más verdadero. Todos tenemos formas diferentes de pensar porque todos tenemos un único y particular punto de vista determinado por el lugar en que nacimos, la cultura, el ambiente y persona que nos rodean, el tipo de educación que recibimos, nuestros gustos y rechazos personales, todo aquello que nos hace individuales e irrepetibles, que nos distingue del resto de los seres humanos. Así que siempre es positivo apreciar que todos seamos diferentes y que las diferencias, especialmente las intelectuales, pues nos hayan permitido evolucionar como especie y el desarrollo de técnica y civilización. De manera que no hay nada más dañino para la especie humana como ser social que la uniformidad de pensamiento. Y sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre se ha tratado de imponer, más por la fuerza que por el convencimiento, la uniformidad social y de pensamiento, ya sea con religiones o con regímenes tiránicos que mediante el sometimiento por esclavitud o por adoctrinamiento se han querido hacer para que las personas piensen lo mismo y sirvan sumisamente a un mismo interés. Sin embargo, siempre se ha manifestado la diversidad de pensamiento y nunca se ha logrado contener ese ímpetu de la raza humana por romper las ataduras. Así pues, siempre se ha expresado la diversidad, especialmente en entornos de libertad e igualdad de derechos, condición que estaba limitada en las civilizaciones antiguas de Asia Menor y Egipto. Sin embargo, esta pluralidad de pensamiento se hizo manifiesta en la antigua Grecia, especialmente en los siglos V y IV a.C., gracias al comercio entre las polis griegas, lo que hizo posible la convivencia pacífica en un entorno de pluralidad de pensamiento. Y eso permitió el florecimiento de la democracia ateniense de los tiempos de Pericles, en que los hombres libres decidían sobre los asuntos de la polis, de la ciudad, en deliberaciones colegiadas en que el acuerdo de la mayoría se superponía a los intereses individuales. Esta organización también se replicó en la antigua Roma, que mediante la República se hacía la representación de las familias romanas en el Senado, y era posible el acuerdo mediante las deliberaciones para toma de decisiones, independientemente de la diversidad de pensamiento individual. Sin embargo, cuando la expansión romana demandó una mayor representación de las provincias, comenzaron las facciones de intereses comunes opuestos, lo que vendría a ser el germen de los partidos políticos, puesto que la facción de los optimates, que buscaban la exclusiva representación de las familias patricias o nobles en el Senado romano, era opuesto a los populari, que buscaban una mayor participación de la representación de las diversas provincias romanas para que las familias en Roma pudieran desplazarse a las provincias y romanizar todo el territorio, así como buscaban la organización de asambleas populares para satisfacer las necesidades de los pobres que carecían de tierras. Pero no crean que estas medidas tenían un interés de bienestar social general, sino de contar con más apoyo popular para desplazar a los optimates en la representación del Senado. Por eso se consideran facciones políticas, facciones opuestas. Estos fenómenos también se presentaron durante la Edad Media entre los güelfos y los gibelinos, que se disputaban el dominium mundi. Los güelfos apoyaban el poder de la iglesia y los gibelinos apoyaban al poder del emperador. Y estos conflictos devinieron en guerras. Se fragmentó el papado, surgieron los antipapas y esas facciones continuaron tensos, con relación tensa más allá del periodo renacentista, y fue prácticamente hasta la Revolución Francesa, en que se limitan los poderes de la monarquía y del clero. Y aquí es donde sí ya podemos empezar a pensar en partidos políticos y en la organización política como la tenemos actualmente, puesto que en la Asamblea Francesa
pues hubo una división según las formas de pensamiento. Y es aquí también donde surgen los conceptos de la izquierda y la derecha políticas, puesto que del lado derecho, de la asamblea obviamente, se sentaron los moderados que simpatizaban con conservar el régimen monárquico bajo un control constitucional. Por eso se vincula a la derecha con el conservadurismo, conservar el viejo régimen. Mientras que a la izquierda se sentaban los más radicales, los que pretendían la desaparición de la monarquía y la instauración de una república con pensamiento liberal y centralista. Por eso se asocia a la izquierda con el liberalismo. Así que las facciones en Francia se hicieron llamar jacobinos, los que republicaban a los liberales, al republicanismo centralista, anticlerical y antimonárquico, la izquierda, y a los girondinos, que eran más moderados, de pensamiento federalista, para que la representación provincial fuera tomada en cuenta, y sobre todo no descartaban la posibilidad de que se preservara la monarquía, pero sujeta a un régimen constitucional como los ingleses, son la derecha. Justamente en Inglaterra, después del siglo XIX, es donde se estructura al parlamento con facciones con claras diferencias ideológicas conocidas como partidos políticos. Por lo que los liberales quedaron en el partido de los Tories, y los Tories significaba bandolero, y los conservadores estaban en el partido de los Whigs, que significaba cuatreros. Así de rudo se llevaban. Pero sin romper la función de parlar o hablar, mediante la retórica discursiva, influían en la toma de decisiones públicas. Precisamente por eso se le llama parlamento, porque ahí se habla sobre los asuntos públicos, algo que casi no saben hacer la mayoría de nuestros actuales diputados y senadores mexicanos. Pero bueno, son los partidos ingleses y sus prácticas las que nos dan la pista sobre el concepto de un partido político, que no son otra cosa que organizaciones de interés público, pero que representan a una parte de la sociedad. Es decir, la representación de una sociedad dividida en partes mediante un conjunto de principios ideológicos y un programa de gobierno de la sociedad. Y obviamente crean puntos de coincidencia social para contar con el apoyo de la población en su aspiración para hacer la representación del poder público. Dicho apoyo se manifiesta en elecciones democráticas. Y entonces, como estas organizaciones representan una parte de la sociedad, por ello se llaman partidos. Lo anterior supone que en un régimen democrático de libertades podría haber tantos partidos como formas de pensar de la sociedad, y ello supondría una enorme diversidad de temas que pueden ir desde lo cultural hasta lo económico, pasando por lo religioso, lo científico, lo educativo, lo ambiental, lo tecnológico y casi cualquier otro tema. Pero como la función de gobierno tiene injerencia en todos los temas públicos al mismo tiempo, pues entonces se acotan los temas en función de las capacidades de cada partido para ofrecer un programa de gobierno que sea coherente con la mayor parte de la realidad social en una circunscripción territorial determinada. Es por eso que, por la agenda de temas públicos, resulta más fácil la convergencia de intereses y agendas comunes en grupos políticos más grandes para integrar un programa de gobierno más amplio. Además de que la representación se limita al número de cargos de representación disponibles en los poderes de deliberación público, lo que reduce significativamente el número de partidos políticos que en realidad cuentan con un programa claro y con personas capaces para materializar ese programa. Por eso vemos que en muchos países existe lo que se llama el bipartidismo, dos partidos, en donde las posibilidades reales de competencia política se limitan a esas dos fuerzas, sin que ello suponga que haya posibilidad de que más partidos intenten convencer a la sociedad de los beneficios que implica ejercer la representación mediante su proyecto. Así tenemos casos como el de Estados Unidos, en que es clarísimo que vemos al Partido Republicano y al Partido Demócrata. Y obviamente son los que tienen posibilidades reales de acceder al poder. Y en el otro extremo tenemos a casos como el de España, en donde hay casi 3.000 partidos políticos. Y en los hechos se demuestra la practicidad de contar con muchos o pocos partidos políticos, porque las posibilidades de acuerdo en los poderes públicos aumentan considerablemente, en donde sí hay la posibilidad de dialogar con menos actores. No así donde no es posible llegar a acuerdos con múltiples opciones políticas con intereses diversos, y a veces hasta irreconciliables. Quizá por eso en Estados Unidos fue relativamente fácil que Donald Trump llegara al poder, y también fue relativamente fácil que lo perdiera sin ambigüedades en una elección. Y también es muy posible que por eso en España hayan pasado meses y meses sin gobierno, por la incapacidad de llegar a acuerdos en un régimen que requiere forzosamente mayorías en el Congreso, en el Parlamento, para formar un gobierno. Y eso nos lleva a dos formas de gobiernos democráticos: la república, el republicanismo, o el parlamentarismo. En la primera, al gobernante se le elige por la mayoría de los votos de la población.
En el segundo, se elige por la mayoría de los votos en el Parlamento, para que se cuente con el respaldo de una mayoría parlamentaria que permita formar un gobierno. Ambos tienen sus ventajas y sus desventajas, pero en todos los casos depende de la capacidad de los partidos y de sus programas claramente definidos y contrastados de su competencia política el que puedan acceder al poder. Cuando tenemos muchos partidos con las mismas ideologías, se fragmenta el voto, se confunde la población y se experimenta una crisis de representatividad, como sucede en México, que tiene a nivel nacional 10 partidos nacionales con registro, de los cuales 6 tienen exactamente el mismo programa y terminan confundiendo a los electores. Mientras que 3, que tenían su programa definido, ahora están unificados y ese fenómeno está creando confusión y dispersión del voto, que termina favoreciendo al partido en el gobierno. Es decir, el Partido Verde, el PT, el PES, Fuerza Social por México y redes sociales progresistas son lo mismo que Morena y tienden a quitarle votos al PAN, al PRI, al PRD y al Movimiento Ciudadano. Como hace 30 años el Partido Verde y el PT eran la comparsa del PRI para quitarle votos al PAN. Pero al menos en 2021 se disputan 500 curules en el Congreso que sí se pueden repartir entre 10 partidos. No así en casos como en el estado de Morelos, que con 23 partidos para 20 curules simplemente tenemos una sobreoferta política que no garantiza la representación, especialmente cuando sabemos que la mayoría de esos partidos no va a ganar en las urnas y solamente se van a disputar 8 lugares de representación proporcional, con 23 opciones compitiendo, lo que técnicamente va a crear una inequidad para la representación de los ciudadanos, aunque en la realidad sabemos que la mayoría de los partidos no representan el interés de la ciudadanía, sino que son grupos de oportunismo para obtener recursos públicos para satisfacer intereses privados y negociar posiciones políticas con una franquicia de poder. Sabemos bien que habrá partidos que van a perder su registro porque no contarán con los votos suficientes que acrediten el respaldo ciudadano, pero el objetivo de estos partidos no es representar a la ciudadanía, sino fragmentar el voto en perjuicio de los opositores. Y si a eso le sumamos la pobre capacidad de los candidatos para los puestos en contienda, pues los únicos que perdemos somos los ciudadanos. Así es que estamos muy mal y tenemos que entender que si vamos a elegir responsablemente un partido político, debemos de pensar en su programa, que no sea un programa refrito de otro partido y que tengan claramente intereses creíbles, aterrizables, que se puedan cumplir como para que les demos nuestro voto. Hasta aquí por hoy del tema, gracias Adriana por sugerirlo. Vamos al tema de análisis. El intento de golpe de Estado por parte de la Cuarta Transformación en Guerrero, con la complicidad del presidente y su pandilla del crimen organizado del sector público. Así es, el presidente es un delincuentote de 7 suelas, al que la ley no le importa nada y groseramente ataca a los medios de comunicación y al INE para que se hagan de la vista gorda ante los flagrantes delitos que López está cometiendo contra las leyes que nos rigen. ¿Dónde queda el protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen? No lo está haciendo, está violando descaradamente la ley y se lo estamos demandando. Lo hace con total impunidad, porque está usando al corruptísimo magistrado Billetes, José Luis Vargas, que debería estar en la cárcel en este instante, y está apoyando a un narcopresidente y a su narcocandidato en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, quien reconoció públicamente que no entregó su reporte de gastos de campaña, o sea, admitió su falla, y todavía se atreve a amenazar con vulnerar el orden constitucional en México al advertir que no habrá elecciones en Guerrero ahora que no es candidato. Así o más descarada la violación a la ley. Esa amenaza es vulnerar el orden constitucional, y un golpe de Estado es eso, vulnerar el orden constitucional. Pero no solo eso, la Cuarta Transformación usa al gobierno y sus recursos públicos para eliminar candidatos opositores y críticos políticos, como los arrestos arbitrados en Veracruz o las acusaciones de la Unidad de Investigación de Inteligencia Financiera contra personas sin presentarles pruebas. La Cuarta Transformación es todo un cártel del sector privado en el crimen público, en el crimen organizado. Y cuando no lo puede cuadrar, entonces recurre a sus socios del crimen organizado del sector privado para eliminar a candidatos a los que no les pueden ganar limpiamente. Definitivamente estamos ante el peor gobierno de la historia de México. Y es verdad, Andrés Manuel López Obrador se tiene que ir a la cárcel de por vida y ser enviado al basurero de la historia por la forma tan burda y descarada con que abusa del poder. Algo que nunca se le habría permitido al PRIAN ni en un 1%. Pero López pretende actuar con absoluta impunidad. Y lo que ha ocasionado es que ya se denuncia internacionalmente lo que está pasando, y López está acorralado. Sabe que las encuestas no le favorecen a su proyecto dictatorial. Por eso pretende un fraude electoral.
Por eso hay presión de la opinión pública internacional contra López, y no va a ser nada fácil que se salga con la suya. Se está jugando las últimas cartas, lo sabe, y lo está apostando todo su capital político. Pero como él no tiene tanta suerte como la que tuvo su ídolo Benito Juárez, a López Obrador las cosas no le están saliendo bien. Se equivocó al imponer candidatos desde la silla presidencial en Palacio, en elecciones que demandan la postulación de líderes locales que generen simpatía social con la población y no con López. Y lo estamos viendo con las encuestas que está revelando México Elige. 52% de los mexicanos sí cree que López Obrador está metido las manos en las elecciones. 62% sí ve que hay corrupción en la Cuarta Transformación. Y solamente el 44% respalda a la Cuarta Transformación en las elecciones, con un 13% de indecisos, que no son garantía de que se vayan a apoyar a la 4T. De hecho, lo más probable es que se decidan por la oposición, por la sencilla razón de que no se han decidido por anticipado, y no han apoyado obviamente a la Cuarta Transformación por sus claras y evidentes mentiras y el deterioro generalizado en todos los temas de la agenda pública. Porque López podrá decir en las mañaneras todo lo que quiera, pero en los hechos cotidianos no hay recuperación económica. La energía está más cara, cuesta más caro el gas, la luz, la gasolina, tenemos gasolinazos, no hay la seguridad que se prometió, no hay empleos, no hay menos pobres, de hecho hay más pobres, no hay bienestar social. Y las migajas que se reparten con nuestro dinero no han sacado a la gente de la pobreza. El 74% de los muertos por COVID son del grupo social al que López prometió apoyar. No hay salud de calidad, no hay educación, no hay investigación científica y tecnológica, no hay cultura, no hay protección a las damas, no hay estancias infantiles, no hay apoyo al campo, no hay inversiones, no hay nada. En cambio solo hay pérdidas y pérdidas de miles de millones de pesos. Y siempre sigue faltando el dinero cuando dice que se está ahorrando. Y culpa a corruptos que ya ni tienen el poder y ni tienen capacidad de interferir en la función de gobierno. ¿Dónde están los supuestos ahorros? No se ven por ningún lado. Pemex está quebrado, la CFE es incompetente. En suma, hemos dejado de ser un país emergente para regresar a un país tercermundista, del que medio ya andábamos saliendo desde hace 28 años. Por eso preocupan las amenazas de López con sus ataques al INE, a la prensa y con su amague de vetar al Congreso si pierde la mayoría. Y por otra parte, las amenazas de golpe de Estado local por parte de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, con el silencio complaciente de López, que tiene la obligación de hacer que la ley se respete en todo el país. Y también con el silencio cómplice de José Luis Vargas, de Alejandro Gertz y de los diputados y senadores. Vargas le quiere devolver la candidatura a Félix Salgado Macedonio, y si hace eso, va a abrir la puerta para que todos los candidatos de todos los partidos puedan hacer trampas sin que nadie los cuestione. ¿Dónde queda entonces el compromiso con la democracia? López debería denunciar a su propio gobierno por violar la ley flagrantemente. ¿O qué? Solo se arreglan las vestiduras cuando el PRIAN violaba la ley y se hacen tontos cuando la 4T comete delitos. Es momento de advertir ante la OEA que México se está vulnerando el orden constitucional con absoluta impunidad. Y es momento de pedir a Luis Almagro que intervenga para que se advierta a México que se le pueden aplicar los mecanismos de los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana para defender la democracia representativa en México. A ver, chairos, ¿alguna vez se imaginaron que su deidad tropical iba a resultar mucho peor que los priistas más corruptos y autoritarios que habíamos llegado a tener? Si no lo quieren ver y cierran los ojos a la realidad, no queda más que concluir que ustedes también son cómplices de una dictadura antidemocrática y autoritaria, que son peores que los priistas más recalcitrantes y que están traicionando a México. Es hora de liberar a México de la tiranía y lo podemos hacer el próximo 6 de junio. Vamos todos, incluso los chairos, a defender a México del traidor López Obrador, que no es capaz de honrar su palabra y hasta traiciona su propia firma, la del Acuerdo Nacional por la Democracia de hace 20 días. ¡Muera el mal gobierno! Vamos al colofón, muchos temas. 1. Los cambios fast track en los libros de texto gratuito por parte de Max Arriaga revelan intentos de adoctrinamiento de los niños en las escuelas para tener un amasijo de hipnotizados unidos a la 4T. Por fortuna, ahora con el cierre de las escuelas y con el confinamiento, pues esto ahora a nosotros los mexicanos nos vino como anillo al dedo. Porque las modalidades de educación a distancia, de escuela en casa, de aprendizaje autodidacta y de programas como este, tenía que ser el comercial, evitarán que se consume ese intento de control y opresión de la sociedad mexicana. La nueva escuela mexicana es el intento por crear una historia oficial que borre las tranzas de López Obrador y lo convierta en dios de una religión. 2. El ex senador panista Jorge Luis Lavalle está vinculado a proceso por el video de los millones que se le enviaron. Está muy bien, que se le castigue, pero hay detalles. Esto es resultado de una acusación que hace Emilio Lozoya en su criterio de oportunidad y
debía denunciar hacia arriba y no lo hizo. Además de que el delito no ameritaba presión preventiva. Así es que, si Lozoya se acreditó el criterio de oportunidad y denunció a alguien que no estaba por arriba de él, pues Lozoya es el que debería estar también en la cárcel. Y mejor aún, Pío López Obrador debería estar también en la cárcel por el mismo delito. ¿Por qué un opositor está en la cárcel y el hermano del presidente no? 3. Murió el príncipe Felipe de Edimburgo, y aunque fue un héroe de guerra y también renunció a sus títulos nobiliarios, no perdió ni su hombría ni el respeto, y estaba detrás de una mujer, la reina Isabel II. De hecho, se volvió un personaje más querido. Se confirma que, sin andar presumiendo tanto, las monarquías han dado más mujeres de Estado que las repúblicas y las democracias juntas. Ahora el detalle es que, por su edad, el desgaste de su figura por Lady Di y Meghan Markle, por el impacto emocional de su nueva viudez, no se puede descartar la posibilidad de que la reina abdique en favor de su hijo el príncipe Carlos. Ya lo hicieron Benedicto XVI y Juan Carlos I. Pero a título personal, considero que sería un doble error. Porque el príncipe Carlos es el más impopular de la familia real, al igual que su esposa Camila Parker. Además de que el mundo no se puede dar el lujo de perder a una dama de Estado cuando Angela Merkel está terminando su carrera como estadista en Alemania y el mundo se está polarizando entre varones de ideas fijas y conflictivas, como Vladimir Putin y Joe Biden. No será la mejor de las opciones, pero necesitamos más damas en el equilibrio geopolítico. Y hay muy pocas en el mundo, e incluso tenemos la amenaza de que haya menos. Así es que necesitamos más damas en el poder. 4. A López Obrador le valieron los médicos. De eso escribí en mi columna en Distrital News. Entonces, represalias. Que los médicos le nieguen la atención a López Obrador y a todos los funcionarios de la Cuarta Transformación. Y que se las arreglen como puedan. Ya lo he dicho antes. López no es más que nadie. López no es nadie. Dando y dando. Si López permite la vacuna a todo el personal de salud, entonces volverá a la atención médica. Si no, entonces que se amuele y se vaya a formar al ISSSTE. De por sí, ya perdió los votos de toda la comunidad médica y científica en este país. Tú te lo buscaste, presidente payaso. 5. Liberar secuestradores para ocultar el escándalo de una jeringa vacía es no tener madre. Pero López Obrador es capaz de lo que sea para que no se note el absoluto desastre de su gobierno. En ese orden de ideas, pues entonces olvidemos todas las mentiras que nos han dicho y que lo vuelvan a meter a la cárcel por el desacato a una resolución judicial que lo llevó al desafuero en 2005. 6. Otra vez, damas, los ataques contra mi querida Gloria lo dejó. Son síntoma de la desesperación de los AMLOsers que no tienen ni ideas ni argumentos, por lo que su reducido cerebro solo les da para insultar y amenazar. Y a ellos yo les digo, sí, López Obrador es el peor presidente de la historia de México, el más ratero, corrupto y mentiroso. Y yo los reto a debate público, métanse conmigo, no con Gloria. Eso sí, si yo les gano, ustedes mismos harán públicos sus votos contra la Cuarta Transformación el próximo 6 de junio y le irán a pedir perdón a Gloria, de rodillas, arrastrándose en el suelo. Se lo tienen bien merecido. Ustedes son tan traidores a México como López y merecen el peor de los castigos. 7. Con todo el poder que compró Napoleón Gómez Urrutia, ni así pudo evitar la acción de la justicia y tiene que devolver 55 millones de dólares que ordena el Poder Judicial. Por eso se había escapado a Canadá y regresó con un fuero como senador de Morena, pensando gozar de impunidad. Pero no se pudo. Así es que, ¿qué? ¿Se va a ir otra vez a Canadá? 8. Datos biométricos en los teléfonos. ¿Y quién va a proteger esa información? ¿Por qué antes los López Obradoristas se oponían? Ricardo Monreal se opuso porque era una idea de Felipe Calderón, que dice que ahora la están implementando para combatir la extorsión telefónica. ¿Y dónde queda el artículo 14 constitucional de que no se pueden aplicar leyes con efecto retroactivo? ¿Dónde está el 16 constitucional de que no se puede molestar a las personas? No se pueden hacer leyes retroactivas. Y en vez de atrapar a los que cometen delitos, le resulta más fácil a la Cuarta Transformación cortarnos la mano a todos los mexicanos para que nadie más intente robar, excepto ellos. E incluso le quieren cortar las manos a los mexicanos honrados. Así de mal gobierna la 4T. 9. México pudo evitar 190,000 muertes en 2020. Se confirma lo que hemos venido diciendo desde hace un año. Los errores en la gestión de la pandemia que señalamos en las organizaciones médicas son los mismos datos que aparecen en el informe de la Organización Mundial de la Salud. Tuvimos razón, se los dije. 8. Infantería viene de infante, niño soldado. Una aberración en pleno siglo XXI. Pues en Guerrero, los niños tienen que tomar las armas para defenderse del crimen organizado porque el gobierno de la 4T no hace su trabajo. Y la denuncia ya se volvió internacional. Claro, para el gobierno,
que los niños se mueran por el crimen organizado, mientras López apoya a Félix Salgado, que va a desatar un desastre en materia de seguridad en Guerrero. Claro, si López apoyó antes a José Luis Abarca, ¿por qué no repetir la fórmula? López debe estar en la cárcel. Hasta aquí por hoy del Político Animal. La próxima semana vamos a hablar del totalitarismo del siglo XX. ¿Qué tanto nos parecemos o si ya estamos distantes de eso? Así es que si les gustó este video, dejen sus opiniones, dejen sus comentarios aquí en la cajita de abajo y temas que quieran que se traten aquí. Pero no dejen de suscribirse, de invitar a más, de compartir este video y de activar la campana de notificaciones para que reciban los próximos avisos de nuestros programas. Así es que por mi parte es todo el día de hoy y los espero el próximo jueves para una siguiente emisión del Político Animal. Adiós.